¿Se acuerdan del Piluso? Volvió. Representa mucho porque me acompañó en todos los partidos de Qatar. No lo volví a usar, lo vuelvo a usar para este contenido, porque empezamos con los especiales de Qatar 2022. Una semana de contenido. Hoy toca hablar del mejor al peor campeón del mundo. Un pequeño resumen y un ranking entre los más de 20 campeones mundiales de toda la historia. ¿Dónde se ubican las tres argentinas? Te voy a pedir más que nunca el like, el comentario, la participación. Realmente lo vengo laburando hace tiempo, estamos investigando hace mucho, estamos editando hace bastante, y por eso te invito a que estés muy atento a los contenidos de esta semana, porque te van a encantar, te van a dar otra óptica a un año de la gran gesta de nuestra generación. Y hoy vamos a hablar del peor al mejor campeón del mundo. ¿Cómo voy a elegir cuál es mejor que otros? Jerarquía de plantel, escenas icónicas en los mundiales protagonizadas por ese equipo en cuestión, resultados durante la Copa, enfrentamientos contra campeones del mundo. Y una pregunta muy importante: ¿revolucionó el juego? ¿Marcó la historia por algo? Hablemos. Antes de seguir, por supuesto, te quiero invitar a ser parte de OneXBet, la casa de apuestas que nos auspicia, con cuotas altas, pagos garantizados, una gran cantidad de métodos de pago, soporte operativo para cualquier operación y claro, siempre tenés la oportunidad de apostar de forma obviamente responsable, como para que sea un adicionado competitivo a la amplia gama de eventos deportivos que cubre esta casa de apuestas. Con mi código promocional que va a aparecer acá y también en la descripción y en el comentario fijado, vas a poder obtener hasta 130% de bonificación en tu primer depósito. En el número 22 voy a ubicar a la Italia de 1934. Para mí, todos los campeones mundiales tienen su valor, pero si empezamos acá es por algo. El segundo mundial de la historia trajo su polémica, fue en escenario fascista, en el escenario de la Italia de Mussolini, y fue utilizada propagandísticamente por el régimen para mostrar la superioridad atlética de aquel equipo, como representación de toda una Italia hacia el mundo. Dicen, al igual que en 1938, hubo arbitrajes que favorecieron bastante a Italia, muy polémicos. Se empezó en octavos de final en Roma contra Estados Unidos, que lo hicieron jugar 3 días después del complicado partido que había tenido previamente con un plantel amateur. Cansadísimos, fueron derrotados por Italia por 7-1. En cuartos, empataron 1-1, después tuvieron que desempatar al día siguiente. Ese día, 7 de 11 jugadores de España por diferentes cuestiones no pudieron jugar. Le anularon 2 goles que, según medios de la época, eran legales, y con toda polémica se le cobró el gol a Italia a pesar de una falta previa sobre el arquero español. El árbitro recibió tantas quejas y fue tan evidente que no volvería a dirigir en toda su vida. En semis, Italia derrotó a Austria, de los mejores equipos de la época, pero también hubo otro gol que podría haber sido anulado, y la final se decantó por que sea entre Italia y Checoslovaquia. Mussolini estuvo en el banco, los jugadores hicieron el saludo fascista, era una propaganda total del régimen. En ese famoso mundial hubo 4 oriundis, 4 jugadores argentinos representando a Italia. Uno de ellos, el conocido italo-argentino Luis Monti, dijo: en 1930 en Uruguay me querían matar si ganaba, y en Italia 4 años más tarde me querían matar si perdía. Dicen, fue un partidazo muy peleado, y en ese encuentro puntualmente se vio la mano de Vittorio Pozzo, el entrenador, para poder dar vuelta a la cuestión de la forma más legal posible. Era un gran entrenador, sin duda había históricos jugadores como Giuseppe Meazza, ídolo italiano de toda la historia, pero es un mundial manchado por la polémica. En el número 21 va a estar la Italia de 1938. Segundo mundial polémico, si los hay, dirigidos por Vittorio Pozzo, el histórico entrenador italiano que ya había ganado en 1934. Italia iba por el bicampeonato. Para salir campeón solo necesitó 4 partidos. Venció 2-1 a Noruega en el debut, dando vuelta al encuentro. Frente a Francia se dio un encuentro de época, porque uno representaba los valores democráticos, el otro representaba los valores fascistas del régimen. De hecho, se vistieron de negro en honor a la militarización de aquel país italiano. Vencieron 2-1 a Brasil, y luego en la final enfrentaron a Hungría, otro de los mejores equipos de toda la época, en un partidazo donde Hungría descontó a los 70, pero sobre el final Italia logró consagrarse. Un día antes Mussolini les había enviado un telegrama anónimo, después se supo que era del fascista más conocido de la historia de aquel país, que decía vencer o morir. Después del partido, el arquero húngaro decía: salvé la vida de todos mis compañeros perdiendo. Y pasamos al puesto número 20. Y me voy a sacar esto porque me estoy cagando de calor. Inglaterra 1966. A muchos les va a sorprender, pero
para mí está en esta posición porque hay mejores equipos arriba. Tenían un equipazo, eso sí, un gran plantel. Gordon Banks, Bobby Moore, Bobby Charlton, Geoff Hurst y Ian Callaghan. La verdad que es una generación histórica de Inglaterra. Pasaron la fase de grupos complicada frente a Uruguay, Francia y México. A día de hoy sería un grupo de la muerte o un grupo complicado. En esa época decepcionaron en el debut 0-0 contra Uruguay, pero después vencieron 2-0 a sus restantes rivales. Roger Hunt fue la gran figura de estos dos partidos con 3 de los 4 goles convertidos por él. En cuartos se dio un partido polémico y fue el famoso encuentro contra Argentina que derivó no solamente en la expulsión de Ratín, el árbitro lo echó de la cancha porque sabía que lo había insultado el argentino porque lo estaba mirando mal. Ratín pedía un traductor, no podía hacerse entender. La gente gritaba que se vaya. Hubo ahí un tema de que todos conocemos, la famosa historia de la bandera inglesa, de que le gritaban animales a los argentinos. Y este encuentro deriva en la creación de las tarjetas amarillas y rojas para el siguiente mundial. Inglaterra gana por la mínima. Después, con un doblete de Bobby Charlton, vence 2-1 a Portugal. Y en la final se volvió a dar la polémica, esta vez contra Alemania. A los 90 minutos iban 2-2 y en el alargue lo terminaría ganando Inglaterra. Pero ese partido sería recordado por el gol fantasma. Un gol en el que Hurst, que marcó un triplete en ese partido, pateó al arco, rebota en el travesaño y pega afuera, pero se dio como válido. Inglaterra sale campeón del mundo con uno de sus goles, según cuenta la historia, que nunca había entrado, el gol fantasma. Alf Ramsey, el entrenador de aquella Inglaterra, tenía una manera muy particular de dirigir, muy respetado, muy bien visto. La verdad es que muy pocas veces llegaron a instancias decisivas. 1990 en la era de Lineker, 2018 ya la era de Southgate. No hay muchos planteles históricos de Inglaterra a nivel selecciones. En el puesto número 19 voy a ubicar a Alemania de 1954. Fue la sorpresa de la Copa. Hungría era el mejor equipo de la época. De hecho, en fases iniciales le gana 8-3. Tienen que desempatar. Alemania contra Turquía. El entrenador había guardado un par de jugadores para que estén frescos. Ganan ese encuentro 7-2. Sí, había goleadas constantes. En cuartos se eliminan a Yugoslavia. En semis a Austria por 6-1. Y en la final se da el famoso milagro de Berna. Alemania empezaría a demostrar esos dotes de el fútbol es un juego que se juega 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Este fue el momentazo que marcó la historia alemana. Hungría a los 8 minutos ya ganaba 2-0, lo empató Alemania y al final lo terminaría ganando. A pesar de la gran confianza que había en la Hungría de Kocsis, Puskás, tremendo equipo. Dicen, también hubo polémica en esta final, sobre los últimos minutos de partido, Puskás marca un gol totalmente legal y se lo anulan a pesar de eso, pudiendo representar esto el empate del equipo húngaro. Además, hubo otra polémica. En 2004 se sacan documentales y libros que explicaban que había dopajes en aquel equipo. Se dice que habían sido inyectados por el médico, sustancia que algunos decían era dopaje. Otros, como el exfutbolista de esa selección, Horst Eckel, decía sí, nos inyectaron, pero era glucosa. En 1954 no había controles de dopaje, pero Walter Broniman, que era un médico de esa ciudad que estaba en ese estadio, dice que en el vestuario encontró jeringas utilizadas. De hecho, 8 futbolistas de este plantel luego sufrieron hepatitis. Se deduce que es por la mala esterilización de las jeringas al utilizarlas en los jugadores. Hablaron con el médico alemán de aquel entonces y decía no, les inyectamos vitamina C. En el 18 voy a ubicar a Uruguay 1930, el primer campeón del mundo, el mejor equipo de aquella época tras ganar los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Le tocó un grupo contra Perú, flojo debut, y contra Rumania al que venció. Pasó a semifinales directamente, ahí le gana a Yugoslavia y en la final enfrenta a la Argentina. En la primera final de la historia se jugó con 2 pelotas distintas. El primer tiempo lo gana Argentina 2-1 con la pelota albiceleste y los uruguayos querían otra pelota, por lo cual en el segundo tiempo utilizaron esa. Ese segundo tiempo lo gana Uruguay. Eran un equipazo y se consagraron como primeros campeones mundiales ante 93.000 personas en Uruguay. En el puesto número 17 voy a ubicar a Argentina en 1978. No era un mal equipo para nada, pero que esté tan abajo tiene que ver también con que los de arriba eran grandes conjuntos que revolucionaron o marcaron una época por alguna cuestión. Era un plantelazo. Filiol, uno de los mejores arqueros de la historia argentina. Pasarela, uno de los mejores defensores, si no el mejor de la historia local. Kempes, Gallego, Ardiles, Bertoni, Beto Alonso, Houseman, Tarantini, Ricardo Villar. La verdad que un equipo tremendo dirigidos por César Luis Menotti, que
Él es el creador de la selección argentina moderna, el que la profesionalizó. Pero les costó pasar fase de grupos, le ganaron a Hungría a pesar de empezar perdiendo, los debuts siempre son complicados, le gana a Francia, después es derrotada por la campeona del mundo Italia, Argentina pasa a la segunda fase, pero un empate contra Brasil la complica, debe ganar por una diferencia enorme de goles frente a Perú, se da una de las grandes polémicas de la historia diciendo que ese partido estaba arreglado, lo cierto es que si mirás ese encuentro, Perú atacó bastante en ese partido, así que bueno, y tampoco era un equipo tan destacable, de hecho quedó último en ese grupo. Argentina gana 6-0, pasa a la final y la gana muy bien frente a Holanda, que no era la naranja mecánica, pero sí Argentina tuvo un gran rendimiento. Con las dudas de arreglos gubernamentales, el gobierno de facto como escenario, no podemos obviar eso, no es que arrasó futbolísticamente, pero sí mostró cosas muy interesantes. En el 16 voy a ubicar a la Alemania de 1990, el hermoso mundial de 1990 con su música, sus camisetas, su estilo, no tuvo un gran campeón. La República Federal de Alemania liquidó a todos en fase de grupos, esto es cierto. El partido contra Holanda es histórico, recuerden ese escupitajo de Rijkaard, el entrenador que hizo debutar a Leo luego en Barcelona, a Rudi Völler. Alemania elimina a Holanda, había una historia ahí de posguerra importante, un vínculo que los unía políticamente. En cuartos vencen a Checoslovaquia por la mínima, eliminan a Inglaterra por penales tras empatar 1-1 y jugaron su cuarta final en 5 campeonatos consecutivos frente a la Argentina, que estaba diezmada, tenía sus lesionados, sus ausentes, le cobran un penal a la Argentina que no era para nada, a día de hoy Codesal es puteado por toda una generación. Breme, que era zurdo, pateó con la derecha, descolocó a Goicoechea y Alemania se consagró como campeón. En el número 15 voy a ubicar a Brasil del 94, equipazo, campeón invicto, Bebeto, Dunga, Romario, Cafú, Mauro Silva, Branco, Ronaldo, menos contra Estados Unidos. Romario marcó en todos los partidos, incluso en la final, en donde, está bien, no marcó, pero sí marcó el penal decisivo. Vencieron 2-0 a Rusia, 3-0 a Camerún, empataron con Suecia, eliminaron a Estados Unidos, a Países Bajos, en un partidazo donde les empataron 2 veces, eliminaron a Suecia y vencieron a Italia en la final en ese famoso encuentro en donde Baggio, el histórico jugador italiano, quedó marcado de por vida por malograr el penal. Un equipo sólido, letal en ataque, pero que le costó vencer a Estados Unidos. El local tuvo la escena icónica del partidazo contra Holanda. Ahí se dio, por ejemplo, el famoso festejo de Bebeto por su hijo recién nacido. Le costó vencer a Suecia y la verdad que la final no fue muy distinguida. De hecho, es la primera vez en la historia que una final de mundial terminaba 0-0. En el puesto número 14 va a aparecer Brasil, la de 1962. Fue un mundial ultra violento en Chile, pero se consagró la selección brasileña. En el camino se les lesiona Pelé, Garrincha toma la batuta del equipo y se empieza a mostrar como el líder de esta generación. En este mundial, por ejemplo, tiene un doblete a Inglaterra para eliminarlos y lo expulsan en el camino, pero, y esto para los que hablan de arreglos constantes en el mundial de 2022, en esta época Garrincha jugó la final, no tenía que jugarla, no podía jugarla porque estaba expulsado en la previa, pero el gobierno llamó, pidió un indulto a FIFA y se lo terminaron dando, así que Garrincha jugó la final, que fue espectacular contra Checoslovaquia, que empezó ganando, pero Brasil, con goles de Amarildo, Cito y Babá, se consagraría bicampeón del mundo en tan solo 4 años, de forma consecutiva. En el puesto número 13 va a aparecer la Francia de Mbappé de 2018. El mundial vio a Francia en el grupo C, este mundial que los vería estrenando el VAR por primera vez en la historia de los mundiales, frente a Australia para cobrarles un penal. Le ganó por la mínima a Perú, 0-0 a Dinamarca. Venía siendo criticado, en la fase de grupos no demostraba demasiado. En la previa había empatado contra Alemania, contra Estados Unidos. Tenía un equipazo: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Pogba, Griezmann, Giroud, Mbappé, Dembélé, Kanté, Matuidi, entrenados por Deschamps. Lideró la fase de grupos, pero fue después cuando Griezmann, Mbappé y Kanté también se repartieron como grandes figuras de este conjunto. El famoso partido contra Argentina, donde nos terminaron venciendo. En cuartos también ganaron frente a un campeón mundial, Uruguay. En semi fueron contra Bélgica, una de las grandes sorpresas, una generación histórica con De Bruyne, Hazard, Lukaku. Y en la final enfrentaron a la Croacia de Brozovic, Modric, Rakitic y tantas figuras con Ić, como Perisic. Muy buen equipo el croata, había eliminado a Inglaterra en la previa, pero no pudo evitar que Francia se pusiera en ventaja 2 veces y saliera campeón con ese fútbol tan vertical, ofensivo, pero también a la contra que podía generar. El puesto número 12 es para el Maracanazo, para la Uruguay de 1950, uno de los mundiales icónicos por excelencia. Tras la guerra volvían los mundiales, Brasil era el gran candidato, hizo su camino hacia la final en una fase de grupos insólita, porque mientras Brasil e Inglaterra enfrentaron a 3 rivales cada uno en los grupos de 4 tan conocidos, había un grupo de 3 y otro grupo de 2. En ese grupo de 2 estaba Uruguay. Uruguay
pasó a la siguiente ronda solamente ganando un partido frente a Bolivia. Mientras Brasil arrasaba 7-1, 6-1, a Uruguay le costaba sacar un empate, una victoria por la mínima. Y en la final dicen que hubo 150.000 personas en el Maracaná y todo quedó en silencio ante la victoria uruguaya. El gran batacazo histórico del fútbol de selección. En un partido que, curioso, no fue una final, sino una suerte de partido de desempate de la segunda fase, pero es considerado a día de hoy como una instancia decisiva, por su importancia y por lo que definía. Italia 2006 es el puesto número 11, enorme defensa la de aquel equipo, venció con autoridad en fase de grupos, en octavos tuvo su punto más bajo frente a Australia, pero eliminaron a Ucrania 3-0 en cuartos de final, en semis eliminaron al local Alemania en Dortmund, en un partidazo, y en la final 1-1 penales, la famosa expulsión de Zidane y victoria de Italia tras 24 años sin lograrlo. Un muy buen plantel, mucha jerarquía, una gran defensa, Buffon, Fabio Grosso, Cannavaro, Materazzi, Zambrotta, Pirlo, Gattuso, Camoranesi, Del Piero, De Rossi, Luca Toni, Totti, increíble plantel. Entramos al top 10, Francia 1998. La selección de Zidane se consagró con solo 8 futbolistas que eran hijos de padres franceses. Había una Francia, no sé si se dice así, pero multiétnica. Se abría, la cultura francesa empezó a cambiar, era otro mundo respecto a sus primeras participaciones. Era el primer mundial con 32 equipos y la rompieron, era un equipazo. Llegaban criticados, pero vencieron por goleada a Sudáfrica, Arabia Saudita, y vencieron 2-1 a Dinamarca también. Aprovechándose del gol de oro, regla inédita en la historia de los mundiales, vencieron a Paraguay, la Paraguay de Chilavert. En cuartos se eliminó a Italia, el último subcampeón mundial. En semis se enfrentaba con otro debutante en instancias decisivas como era Croacia. El que ganaba iba a jugar la primera final de su historia, fue Francia. Y en la final, el famoso partido en donde Brasil llegó diezmada, perdió 3-0 con un Ronaldo que había tenido convulsiones en la previa y una Brasil algo desconocida, al menos hasta la segunda mitad. En el puesto número 9, Italia de 1982. El primer mundial de 24 selecciones, el primer mundial con tandas de penales también, y este se lo llevó Italia. No empezó bien, de hecho en la fase de grupos terminó con 3 empates y clasificó. Pasó como uno de los mejores terceros. Venció 2-1 a la Argentina de Diego Armando Maradona, la Argentina de Menotti, que con un plantelazo no pudo hacer demasiado, fue neutralizada por Italia. Eliminaron a una excelente Polonia en el camino y en la final, en el Santiago Bernabéu, se enfrentaron a Alemania Federal. El que ganaba iba a tener su tercera Copa del Mundo. Erraron algún penal, en el primero fallado en la historia de las finales, pero Italia venció con contundencia 3-0, con una actuación histórica de Paolo Rossi y un final con Dino Zoff, arquero tremendo, levantando la copa. Gran mundial, campeones invictos y una gran final. En el puesto número 8 va a estar Brasil de 2002. Primera vez que dos países organizaban un mundial. No es una instancia muy querida, la verdad, con el recuerdo de Argentina, la Argentina de Bielsa. De hecho, hasta Brasil termina tercero en eliminatorias, pero logran el pentacampeonato. Goleó 4-0 a China, 5-2 a Costa Rica, se enfrenta a Turquía, le sacan un buen resultado a Turquía en el debut. La rompieron todos: Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafú, Roberto Carlos, Kaká. Todos estos los podés incluir entre los 15 o 20 mejores jugadores de la historia de Brasil. Era un plantelazo. Vencen a Bélgica en octavos, eliminan a la Inglaterra de Ferdinand, Beckham, Scholes, Owen por 2-1. En semifinales se enfrentan nuevamente a Turquía, la gran sorpresa de la Copa. Lo vuelven a vencer, esta vez 1-0 con gol de Ronaldo, y en la final toca enfrentar a Alemania. Fue 2-0 con doblete de Ronaldo. En el puesto número 7, a algunos les va a sorprender que ubique acá España 2010. Lo pondría más arriba si hubiese tenido el rendimiento de las Eurocopas, pero en el Mundial la verdad es que, más allá de ser parte de toda una generación que revoluciona el juego, de Pep, de Guardiola, de luego la Alemania de 2014, la verdad es que la España de 2010 ganó por la mínima casi todos los partidos. No mostró su brillantez de las Eurocopas, pero fue un gran equipo. Empieza perdiendo con Suiza. Había ganado la eliminatoria de punta a punta, 10 victorias en 10 partidos, 28 goles en esa cantidad de encuentros. Casillas, Piqué, Puyol, Xavi Alonso, Iniesta, Fernando Torres, Busquets, Ramos, David Silva. Un plantelazo. Eliminan a Portugal, a la Paraguay tan difícil de Tata Martino, se complicaron bastante ahí, Alemania, y en la final también 1-0 vencen a Holanda. Le costó horrores, casi no tuvo eficacia, todos sus goles en mata-mata llegaron en el final, en los últimos 20 o 30 minutos. Gran juego, mucha posesión, mucho dominio,
pero poca eficacia. En el puesto número 6 voy a poner a la Alemania de 2014, aunque nos duela. Ganó muy bien en ese debut, 4-0 con 3 de Müller, frente a Portugal. En octavos vencen a Argelia y empieza una seguidilla de eliminaciones increíble. Elimina sucesivamente a Francia, campeón de 1998, a Brasil, histórico pentacampeón, por 7-1 de locales, increíble. Y en la final vencen a la Argentina de Messi por la mínima. Es un mundialazo a nivel formas y a nivel resultados. Neuer, Kroos, Lahm, Müller, Özil, Hummels, Schweinsteiger, Götze, Schürrle, que dirá Miroslav Klose, que alcanzó el récord de máxima cantidad de goles en mundiales. En el puesto número 5 voy a ubicar a la Argentina de 1986. ¿Por qué tan arriba? Se preguntarán algunos. Es un gran mundial. Creo que injustamente se suele repetir que la actuación de Diego fue lo único excluyente de esta selección. Y la verdad es que había una táctica increíble, un seleccionado muy bueno en todas sus líneas. Pumpido, Ruggeri, Tata Brown, Cuchufo, Batista, Valdano, Burruchaga. Un plantelazo. Sí, Diego dio una de las mejores actuaciones de la historia de la Copa del Mundo, pero fue un gran equipo. El 3-5-2 histórico de Bilardo marca una era. Más allá de que no me voy a explayar demasiado porque todos conocemos este mundial casi de memoria, lo quiero poner tan arriba por varias cuestiones. Momentos icónicos, protagonizados por Diego frente a Inglaterra, uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales, con todo el background, el morbo, el partidazo que fue. La final increíble frente a Alemania, para mí la segunda mejor final de la historia, posiblemente por la cantidad de emociones que tuvo. Argentina iba ganando, le empatan, decide sobre el final con ese pase extraordinario de Maradona para Burruchaga. Momentos icónicos, la mano de Dios, el golazo, el mejor gol de la historia. Hasta momentos icónicos para la propia Argentina, con el nucazo de la Articochea salvando a la selección. El partido contra Uruguay, la campeona del mundo, que el propio Diego dice: ese es mi mejor partido en la Copa. Los goles contra Bélgica, las patadas contra Corea. Enfrentaron a 4 campeones mundiales, no es menor. En el puesto número 4 va a ir Brasil de 1958. No es la mejor Brasil de la historia, pero sí casi. Entre los 16 seleccionados, una ganaría y sería la Brasil de Pelé. Sufrió en el grupo, hubo ahí una suerte de golpe por parte de los jugadores hacia el técnico para que finalmente ponga a Garrincha, a quien el técnico no lo tenía muy bien visto, la verdad es que lo trataba de tonto. Y a Pelé, al que no confiaban demasiado en sus condiciones físicas. También pasaba algo similar con Garrincha. Juegan contra la Unión Soviética con ambos en cancha. El técnico rival dice que fue el juego más hermoso que vio en su vida. En cuartos, Pelé anota su primer gol con 17 años y es el goleador más joven de la historia de los mundiales. Le ganan 1-0 a Gales y en semis protagonizan uno de los mejores encuentros de la historia frente a Francia. Pelé marca 3 goles en 26 minutos, vencen 5-2, mismo resultado que contra Suecia en la final, un equipazo. 10 goles entre semifinales y final. En el puesto número 3 voy a ubicar a Alemania 1974, que vence a la Naranja Mecánica en la final, que era el favorito de todos. A 20 años de su última Copa del Mundo, lo hicieron muy bien en fase de grupos, excepto cuando perdieron contra la República Democrática de Alemania. En la segunda fase pasan por arriba a Yugoslavia y Suecia, eliminan a Polonia y en la final empiezan perdiendo al minuto 2, después de un jugadón de Holanda con 16 pases que termina en el penal a Cruyff y el convertir de Holanda. La Naranja Mecánica venía arruinando a todos. A la Argentina le hace pasar vergüenza, le gana a Brasil, Ruud Krol, Niskens, Cruyff, Johnny Rep, Resenbrink, y Alemania les gana. La primera Copa de Beckenbauer, el mejor de la historia alemana. El Mundial del Torpedo Müller, uno de los 6 máximos anotadores de la historia del deporte. El máximo artillero de Copas del Mundo durante 32 años y tiene un sinfín de récords. En el puesto número 2 voy a ubicar a la Argentina de 2022. Para mí no es la mejor de la historia, pero resumiendo, tiene una fase de grupos con drama, con reposición de lo que estaban dando. Enfrentan a Holanda en uno de los mejores partidos recientes de la historia de los mundiales. Vencen muy bien, mucha actitud, pero mucho fútbol también. Van a contramano de la mayoría de las estrategias del mundial, mostrando un fútbol de posesión, sí, pero a partir de su verticalidad. Ese mediocampo mostró condiciones increíbles con muchas variantes. En el video de ayer hablábamos de la cantidad de tácticas diferentes que usó Argentina en ese mundial. Croacia, último subcampeón del mundo, es vencido sin atenuantes en semifinales y en la final vuelve a pasar por encima a su rival. Y acá es muy importante. Se da la mejor atajada de toda la historia del fútbol. Una de las mejores actuaciones de todo el mundial es de Messi, que marca en todas las fases de forma histórica el gran mundial de Leo. Es la mejor final de toda la historia, no solamente por el dominio abrumador que muy pocas veces se dio en la historia del fútbol, sino además por las emociones vividas y por la tanda de penales que termina ganando Argentina. El gol de Di María es posiblemente uno de los mejores de la historia de los mundiales. Cada uno dirá,
Para mí, la mejor selección de la historia sigue siendo la Brasil de 1970. Para muchos es el mejor mundial. El primer mundial en Norteamérica, el primero con tarjetas, el primero con cambios. Brasil gana. Tuvo un grupo durísimo contra Inglaterra, Rumania, Checoslovaquia. Zagallo mete los famosos 5-10, Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivellino. Ganan 4-1 a Checoslovaquia, 1-0 a Inglaterra y 3-2 a Rumania. En cuartos se da uno de los mejores partidos del torneo frente a Perú. Ganan 4-2. En semis se enfrentan a Uruguay, lo vencen, lo eliminan. A 2 décadas del maracanazo con todo lo que significaba para la selección brasileña. Y la final era otro enfrentamiento frente a campeones del mundo, pero con un condimento. Representaban dos escuelas de fútbol completamente diferentes. Una, Jogo Bonito, otra, el Catenaccio. El que ganaba pasaba a tener 3 mundiales. Ese fue el tricampeón brasileño. Y el fútbol creativo de Pelé mostró sus mejores condiciones en ese 4-1 de Brasil, donde incluso convierten el gol más lindo para muchos de la historia de los mundiales, convertido por Carlos Alberto después de una jugada increíble. Vencieron a 3 campeones mundiales en el camino, Italia bicampeón, Uruguay después del maracanazo. Juego muy disfrutable, revolucionario y el mejor de toda la historia de la selección que más mundiales ganó. Para mí este es el ranking del peor al mejor seleccionado de toda la historia. Si coincidís o no, te leo en comentarios y nos vemos mañana con otro especial vinculado con la selección argentina de Qatar 2022.